Ya. Entonces, si la muestra viene a ser una pequeña parte que sale de la población, si tomo como ejemplo la sangre del cuerpo, la población viene a ser toda la sangre que tiene nuestro cuerpo, hasta la última gota. La muestra, un pequeño porcentaje que me va a ayudar a identificar lo que se quiera. Por ejemplo, si quieren saber si tengo algún tipo de enfermedad o puedo donar sangre o quieren revisar si mis plaquetas están todo correcto, si mis glóbulos rojos están bien, mediante una muestra, ¿verdad? No es necesario que me saquen toda la sangre, solo van a enfocarse en una pequeña muestra. Lo mismo sucede acá, jóvenes, en este ejemplo, que por favor, no voy a proyectar ahorita el video por un tema de tiempo, quiero avanzar, pero quiero que revisen el video para que puedan entender mejor la diferencia entre población y muestra, ¿ok? Entonces, la muestra sale de la población. No se olviden de eso, la muestra sale de la población. Como dijo la señorita Alexa, es una pequeña parte de la población. Y esa parte es la que yo voy a estudiar. ¿Por qué? Porque no puedo preguntarle a toda la población, porque puede ser una cantidad demasiado grande. ¿Y cuándo acabarían, pues, en hacer la investigación? ¿Ok? ¿Me dejé entender, señorita Merly? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, no se olviden de revisar este video, por favor. Entonces, en ese sentido, jóvenes, en ese sentido, vamos a entrar a este punto, un punto nuevo, que es 3.4, población, la muestra y el muestreo. Jóvenes, si la población viene a ser la totalidad de individuos que quiero investigar, la muestra va a ser una parte de esos individuos que voy a investigar. El muestreo es el método, ¿ok? El método para poder encontrar esta muestra. Porque yo no puedo decir, bueno, de 1000 personas yo voy a escoger a 3 y se acabó. No, no, no. Para eso hay un muestreo, ¿ok? Entonces, por favor, es como yo decir, de todo el aula, le pregunto, señorita Kenny, ¿usted cree que todos puedan entrar a las 2 de la mañana para sus clases? Y la señorita Kenny me diga, sí, sí, profesor, yo sí puedo, todos pueden. Pero me está hablando una persona de muchas personas, de 10 o 12 personas que son en este grupo. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes de cuál sería el porcentaje para considerar. Por ejemplo, si son 1000 personas, ¿cómo voy a considerar 2 o 3 votos? Imposible, ¿verdad? Ahora imagínense de 15,000, 20,000 personas. ¿Cómo voy a escoger yo 10 personas que representan estas 15,000? Imposible. Imposible, porque no es ni el 0.0.0%. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso lo vamos a ver hoy. ¿Ok? Bien, aquí está el concepto de población. ¿Ok? Miren, una característica del conocimiento científico es la generalidad. ¿Ok? Les voy a dejar esto. Miren esto. La población es un conjunto finito o infinito de elementos. Por favor, quiero que se graben este término también. Finito o infinito. Repito, finito o infinito. ¿Qué quiere decir esto, profe? Conjunto finito es cuando se conoce la cantidad. Y conjunto infinito es cuando se desconoce la cantidad. Repito, conjunto finito es cuando yo conozco la cantidad. Y un conjunto infinito es cuando desconozco la cantidad. Por ejemplo, jóvenes, ¿podemos saber cuántos estudiantes hay en Cumbre? A ver, para todos, por favor. ¿O los estudiantes de Cumbre serían un conjunto finito o un conjunto infinito? ¿Qué opinan ustedes? Infinito. ¿Un conjunto finito, dijo señorita Marley? ¿Por qué, señorita? Porque a través de ello puedo hacer una encuesta y puedo ir a secretaría a averiguar sobre cuántos Exacto, alumnos señorita. hay Por en la supuesto, señorita institución. Merly. Hay una lista, hay un registro de matriculados, ¿verdad?
Entonces, si yo me voy al área de coordinación o secretaría o recaudación, les digo, yo quisiera saber la totalidad de estudiantes y le dan una cifra. No les dicen, uff, es infinito. No le dicen eso, ¿verdad? En cambio, señorita Merly, si es que yo le preguntase, ¿cuántas gotas de agua puede tener una botella? ¿Me lo podría decir? No, Es un poco complicado, ¿verdad? Estaría toda la no, tarde gota por gota para contabilizar cuántas gotas habría en una botella. Entonces, la población es eso, jóvenes. Es un conjunto que puede conocerse la cantidad o también se puede desconocer. ¿Pero qué? ¿Un conjunto de qué? De elementos, no necesariamente de personas, ojo. Tengan cuidado. Vayan a pensar, la población es, porque viene de población, porque población viene de la palabra pobladores. No, no, no. Población habla porque es un conjunto. Recuerden que una investigación también puede ser a unos animales. Por ejemplo, nosotros podemos conocer la cantidad de animales que puedes, la cantidad de gatos que salen perdón, la cantidad de gatos de tal raza que tengan en un lugar, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos hablar de personas, sino también de animales, de vegetales, incluso de procesos. Las investigaciones no solo trabajan con personas, ojo. Por eso es que aquí dice elementos. Pero estos elementos deben tener características comunes. Ojo, atención con esto. Deben tener características comunes. ¿Ok? Yo no puedo decir, voy a preguntarles a los estudiantes de mecánica con los estudiantes de gastronomía. Yo no los puedo juntar porque no tienen características similares. Uno apunta para un lado y otro apunta para otro lado. ¿Me dejo entender, por favor? ¿Sí? Confirmen, por favor, si es que se está entendiendo hasta aquí. Levanten su mano, por favor, si me dejo entender. sí, profesor. Genial, genial. Muy bien, señorita Kenny. Espero que Jordi y Merly también estén entendiendo. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué fin existe una población? Porque necesitamos encontrar una cantidad. Entonces, recuerden, la población es un conjunto de elementos que puede ser finito o infinito y que tienen características similares. Por ejemplo, las personas que compran en Mochoqueque. No creo que una persona que se vaya y compre en Oesle también le guste ir a Mochoqueque. Por eso tengo que definir exactamente quiénes son y quiénes van a ir a cierto lugar, dependiendo de sus características. No creo que los que van a comprar Adidas también se vayan a comprar Atacora, ¿o sí? No, ¿verdad? A ustedes no les va a gustar que yo los compare con otra institución, ¿o sí? No, ¿verdad? Claro que no. Es como si me diga, si usted me dijera, profesor, todos los profesores son mentirosos, y ahí sí están chocando pues conmigo, ¿no? Bien, entonces deben tener características comunes, no olvidar de eso. Y ahí está lo que les decía, una población finita es una población que se conozca. Por ejemplo, pacientes hospitalizados en una clínica, como dijo la señorita Merly, sí, me puedo ir a ver al área de registros para que me brinden pues la cantidad. Huéspedes en un hotel, claro, porque cuando uno va a un hotel, obviamente tiene que presentarse con su DNI. Los cursantes de una asignatura, yo tengo mi registro de asistencia y puedo saber cuántos tengo y cuántos no, etcétera, etcétera. Y la población infinita es la que se desconoce. Por ejemplo, los trabajadores de la economía informal de un país. ¿Cuánta informalidad habrá? Oye, para hacer un conteo, una investigación gigante. Entonces, si esa es la población, a ver, perdón. Si esa es la población, jóvenes, acá hay una serie de algunos datos extras para que ustedes puedan entender un poco sobre la población. Se lo dejo ahí para que lo puedan leer. Si ya sabemos qué es población, enfoquémonos en qué es muestra. Miren, por favor, el cuadradito de acá. Aparte de acá, ¿qué dice? Señorita Merly, ¿qué dice acá? Por favor. La muestra es un subconjunto presentativo y finito que se extrae de la población accesible. Muy bien, señorita. Muy bien. Si la población era un conjunto, la muestra es un subconjunto. Y este subconjunto sale de la población.
¿Se acuerda de su sangre, señorita Merly? ¿Cuántos baldes le sacaban para secar, para extraer ese análisis? La población es toda su sangre. La muestra es esa cantidad exacta que le sacan. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que la población puede ser el instituto cumbre y la muestra puede ser el aula de quinto periodo. ¿Se dan cuenta? Porque es un subconjunto del conjunto. Es decir, es una parte que representa a la población. Pero esta parte tiene que ser finita. Es decir, se tiene que conocer. ¿Me dejo entender hasta aquí, por favor? Levanten su mano. A levantar esas manos, por favor. Manos hacia arriba, manos hacia abajo. Todos los gorilas. Muy bien. Muy bien, señorita Kenny. Señorita Merly, ¿se entendió? Señorita Alexa, Jordi, ¿hasta aquí todo bien? Profe, puede repetir una vez más, por favor. A ver, disculpen, estaba hablando como loquito con el micrófono apagado y nadie me dice nada. A ver, Jordi, me decía que quiere que lo repita una vez más. Muy bien, en conclusión, Sí, sí, profe. la población viene a ser un conjunto de elementos. Y estos elementos pueden tener una cantidad finita o infinita. Es decir, el conjunto de elementos se puede conocer la cantidad como también se puede desconocer. ¿Ok? Y este conjunto de elementos deben tener características pues similares. Por ejemplo, si yo digo, todas las señoritas que están en el Instituto Cumbre, ok, se supone que la característica de los estudiantes de Cumbre es hombre y mujer, pero como he dicho mujer, deben de ser todas las mujeres. No creo que Jordi pueda entrar acá. Entonces retiramos a Jordi porque no pertenece a este grupo. ¿Y cuál es la diferencia de la muestra? Bueno, la muestra ya viene a ser una parte de esta población, tal como lo dijo la señorita Merly, un subconjunto representativo. Representativo y a la vez finito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la cantidad exacta. Aquí sí en la muestra no podemos considerar una muestra infinita. Aquí sí necesito que sea finita, sí o sí. Entonces, la población puede ser finita e infinita, pero la muestra tiene que ser finita. ¿Ok? Un ejemplo. Repito. A ver. Por ejemplo, las personas que van al mall, perdón, las personas que compran en la tienda Oesle el día lunes. Se supone que hay un registro de todas las personas que compran, ¿no? Y lo podemos verificar mediante los vouchers. Entonces, señorita Alexa, me parece que levantó la mano, ¿quiere participar? Creo que la tenía levantada hace rato. Ok. A ver, por ejemplo, las personas que compran en Oesle, que compraron en Oesle el día lunes, yo me puedo ir a caja y verificar cuántas compras se hicieron. Todo eso puede ser mi población. ¿Cuál sería la muestra? Las personas que compraron entre 7 y 8 de la noche. Estoy sacando una partecita, porque Oesle posiblemente abra desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces pueden haber, no sé, 600, 700, 800 personas. Pero la muestra es una parte, nada más, una parte que yo escojo. Entre 7 y 8 de la noche. De esas 800 personas, posiblemente solo compraron 50, 60. Entonces, se dan cuenta que la muestra es una parte de la población y es una parte que representa a la población. Ahora, ¿me dejé entender, Jordi? Claramente, profe, claramente. Ok, muy bien, Jordi. A ver, vamos a avanzar.
Jóvenes, un ratito, por favor, voy a tomar un vaso de agua. No se vayan, por favor, un minuto. A ver, vamos a avanzar, ¿sí? Como ya tenemos el concepto de población y muestra, jóvenes, aquí tenemos algunos datos sobre la muestra, al igual que habían datos más sobre población también para que ustedes puedan entender. Yo me detengo en esta diapositiva porque la necesito explicar y necesito que sea totalmente clara y que me pregunten hasta más no poder ustedes. ¿Ok? Profesor, un pequeño favor. Me voy a Por retirar de favor. clase porque tengo que llevar a mi mamá de emergencia al hospital. Ok, señorita, espero que se recupere pronto, que no pase nada malo. Vaya nomás, señorita, no hay problema. Revise la Hasta luego, grabación. profesor. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien, a ver, el tamaño de la muestra. ¿Cómo puedo yo identificar el tamaño en la muestra, jóvenes? Ojo, ¿cómo puedo identificar? Porque recuerden, no puedo escoger al azar o porque yo quiero, ¿ok? Si todos los estudiantes de la institución Cumbre son mi población y yo digo, bueno, voy a escoger media aula, o voy a escoger una aula, o voy a escoger dos aulas. Muy bien. Alguien me puede decir, y Juan Carlos, ¿en qué te basas tú para encontrar una aula o dos aulas? ¿Quién decide eso? ¿Tú? ¿O existe ya una fuente que te permite encontrar la muestra? Pues efectivamente, jóvenes, para nosotros sacar una muestra, existe ya una fórmula. Y es necesario que todos las conozcamos. Para eso, nos encontramos acá con un versus, un contrapunto, un golpe-golpe, un dime y te diré. ¿Ok? Un todo nada, un blanco y negro, como ustedes quieran llamarlo. Acá hay un versus, jóvenes. Se enfrentan la población finita con la población infinita. Y aquí de repente pueden entenderlo mejor mediante estos ejemplos, porque es necesario que ustedes entiendan primero esto para determinar la fórmula que les voy a presentar. Ahí está, por el lado izquierdo la población finita, que como ustedes ya saben, ya los mencioné, está conformada por el número de personas que se conocen, un número limitado. Por ejemplo, los habitantes de una comunidad, se sabe eso mediante el INEI, o mediante la misma municipalidad o provincia o región. El número de estudiantes de la institución Cumbre también se sabe. Como ya lo dijo la señorita Merly, puede ir al área de recaudación o secretaría para que le brinden la cantidad exacta. El número de obreros de una empresa, por supuesto, todos los obreros deben de estar registrados por el área de recursos humanos, debe tener su CV, etcétera, etcétera. Entonces sí se sabe la cantidad. La cantidad de vehículos que tiene una agencia, por ejemplo, Pinos de la Plata o América Taxi o cualquier otra empresa, se supone que deben de tener una lista exacta. Versus la población infinita, que es una cantidad que se desconoce. Por ejemplo, la cantidad de insectos en el mundo. Imagínense encontrar la cantidad de insectos en el mundo, considerando que no hace mucho, antes de la pandemia, recién se habían identificado 102 especies más. La cantidad de estrellas que hay en el universo. Es como si le diga, bien Jordi, el lunes por favor te paras en el último piso de Cumbre y te cuentas cuántas estrellas hay. Y de eso depende tu nota. Pues es casi imposible, ¿no? Para empezar, si es que va a estar nublado o no. Y segundo, para estar contando todas las estrellas que están en el cielo que aparecen en ese momento, tú te descuidas 20 minutitos y la misma rotación de la Tierra hace que aparezcan más estrellas y te perdiste. La cantidad de granos que tiene la arena, como si le diga, señorita Kenny, por favor,
su trabajo final es que me cuente cuántos granos de arena tiene la playa de San José. Así que nos vemos el martes. Es imposible. Es totalmente imposible eso. O el número de gotas de agua que tiene un lago. Entonces, esa es la población infinita. Entonces, este versus nos va a permitir determinar fórmulas. Si se logra ver, por favor, confírmenme. ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok. ¿Qué es lo que están viendo acá, chicos? ¿Se dan cuenta que debajo de cada título hay una fórmula? A ustedes que les encantan los números. A ver, levanten la mano si es que logran ver las fórmulas, por favor. Levanten esa mano. Genial, la señorita Kenny sí, se ha visto. Jordi, Merly, ¿sí? Ok. Jordi, ¿sí se ve? Sí, profe, sí. Genial. Jóvenes, estas fórmulas se utilizan para determinar la muestra. ¿Ok? Recuerden que la muestra sí debe ser finita, pero la población, como a veces es finita y a veces infinita, dependiendo de la naturaleza del estudio, pues para yo encontrar la muestra, si tengo mi población finita, utilizo la fórmula de la izquierda. Y si yo voy a utilizar una población infinita, utilizo esta otra fórmula. ¿Ok? Profesor, pero yo necesito saber qué significa N, qué significa P, qué significa Q, qué significa E. Necesito que me explique eso, profesor, por favor. Pues claro, se lo explico. Ahí está. Y lo he puesto en color. Me he tomado el tiempo, por favor, para que ustedes puedan reemplazar simplemente los colores. La N en minúscula significa el tamaño de la muestra, que es lo que nosotros estamos buscando, el tamaño de la muestra. ¿Ok? La N en mayúscula significa la población. A ver, alguien está con el micrófono abierto, lo voy a silenciar. Listo. Repito, la N en minúscula es el tamaño de la muestra que estamos buscando. La N en mayúscula es el tamaño de la población. ¿Okay? El tamaño de la población. La Z del zorro viene a ser el nivel de confianza. Y no se asusten. Profesor, ¿qué es eso? Yo les voy a explicar, tranquilos. El nivel de confianza, jóvenes. Normalmente, atención con esto, normalmente cuando uno va a hacer algo, tiene un nivel de confianza alto, elevado. Es porque está motivado, porque tiene interés. Entonces, dentro de la investigación, normalmente el nivel de confianza debe de ser del 95%. ¿Ok? Digo normalmente, porque puede variar entre el 90 y el 100%. Repito, esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, así que no se asusten. El error de estimación máxima. A ver, esta es la otra cara de la moneda. Si yo estoy 95% confiado de que va a estar bien, hay otro 5% que probablemente tenga desconfianza. Y a eso se le llama error de estimación máxima. Entonces, si yo tengo un 95% de confianza, tengo un 5% de desconfianza, se podría decir. ¿Ok? ¿Y qué significa la P y la Q? La P y la Q es el todo o nada. Es el cara o sello. 50-50. Es como cuando yo lanzo una moneda al aire y digo, ahí está la moneda. ¿Cara o sello, señorita Kenny? Un sello, me dice la señorita Kenny. ¡Pum! Salió cara. En realidad es la oportunidad es para cualquiera de los dos, un 50-50. Ese P y ese Q en realidad es un 50% de éxito y un 50% de fracaso. Es parte de una fórmula en realidad, jóvenes, ¿ok? Muy bien, entonces voy a explicarlo un poco mejor quizás aquí. Ahí está. Como les decía, el N en el minúscula es el número de la población o el tamaño de la, perdón, el tamaño de la muestra que estoy hablando, tamaño de la muestra. El N en mayúscula es el tamaño de la población que puede tener un universo finito o un universo infinito. La Z, como les decía, es el nivel de confianza. Miren, jóvenes, yo les hablaba del 95%. ¿Se dan cuenta aquí? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está el cursor? Si yo voy a decir que tengo un nivel de confianza del 95%,
Esto se reemplaza por el 1,96. Repito, si es que yo voy a tener un nivel de confianza del 95%, que es lo que normalmente debería de hacer, esto se reemplaza por el 1,96. Si yo tuviera 96%, por el 2,05. Si tuviera un 99%, por el 2,58. Y así sucesivamente. Pero repito, ustedes van a colocar un nivel de confianza del 95%, que me arroja 1,96. Ese es el nivel de confianza. El nivel de error normalmente debe ir 5%, jóvenes. Si es que yo tengo nivel de confianza del 95%, aquí en el nivel de error debe haber un 5%. ¿Ok? Y por último, la P y la Q, como les decía, es un 50-50. 50 que sale exitoso o 50 que fracasa. Es como una lanzada de moneda al aire. Estos datos, jóvenes, me van a permitir reemplazarlos. Nada más, lo reemplazo con el fin de encontrar la fórmula. Entonces, hasta aquí, ¿se logra entender, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Porque quiero pasar a explicarlo ya aplicando, dándoles un ejemplo. ¿Les parece si les explico el ejemplo y luego pregunto si es que hay preguntas, valga la redundancia? Confírmeme, por favor. ¿Les parece? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok, a ver. ¿Alguien ha entrado ya al aula virtual? ¿Han visto lo que he colocado en el aula virtual? ¿No han visto? Muy bien, chicos. En el aula virtual yo he compartido esto. Miren, jóvenes. ¿Se logra ver, señorita Kenny, Merly, Jordan? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Muy bien. Este es un archivo, jóvenes, que está en el aula virtual. Yo lo he colgado. Miren el regalo que les estoy dando. Jóvenes, en realidad, para que ustedes no estén reemplazando ya los datos, ni hacerlo por una calculadora, imagínense esto, en nuestros tiempos lo hacíamos a mano, reemplazábamos y teníamos que hacerlo a mano y a lo que salga. Pero ahora no, su profesor Lama les está dando la facilidad de darles ya la fórmula bajo un esquema. Entonces, quiero explicar esto, por favor. Miren lo que dice aquí, chicos. ¿Qué dice acá, señorita Merly? Tamaño n infinita. Ok, quiere decir que aquí es que la población va a ser finita y acá, Tamaño n infinita. ok, ¿cuál era la diferencia, señorita? Que infinita se desconoce la cantidad y que finita se conoce la cantidad, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer acá, profesor? No entiendo. Jóvenes, lo único que van a hacer aquí es agregar los datos. ¿Qué era n? ¿Se acuerdan? ¿Qué era n? N en mayúscula, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Tamaño de Tamaño. población. Genial, muy bien, la población. Entonces, supongamos que la población es 12,000 personas. Voy a escribir acá. Miren, chicos, miren. 12,000. Muy bien. La Z, yo les he dicho que es el nivel de confianza que tienen que colocar el 95%. A ver, me ubico aquí en el cuadrito. 95% debe de ser 1,96. Entonces, verifico si tiene 1,96. Correcto, lo dejo allí. La P la P y la Q, recuerden, es el 50-50. A ver, la P y el Q deben tener 50-50, genial. Y la E, si en el nivel de confianza tengo 95%, la E debe de estar 5%. Y listo. ¿Se dan cuenta cómo solito cambia este resultado? ¿Cuánto me sale entonces el tamaño de la muestra? A ver que alguien me diga. ¿Cuánto sale mi tamaño de la muestra? A ver, por favor, ¿cuánto? Jóvenes, aquí está. ¿Cuánto salió el tamaño de la muestra?
372.27. Y si lo redondeamos, señorita Kenny, ¿cuánto sería? 372 porque el 2 El no se puede 27, redondear. así es. Ah, Si es que fuese 0.5, sería 373, pero como es menos de 0.5, 372. Entonces, señorita Kenny, le presento a la cantidad de personas que usted va a encuestar. 372. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por favor, solo están reemplazando, jóvenes. Esto es muy fácil. En este archivo simplemente van a reemplazar los datos. Otro ejemplo. Supongamos que mi población sea 8,000 personas. Muy bien, 8,000. Tengo aquí el 5%, el 95% de confiabilidad, como dice 1,96, 50-50 acá, y acá el 5%. A ver, ¿cuánto me sale? ¿Se dan cuenta cómo cambió el tamaño de la muestra? ¿Cuánto es ahora? 367. Así es, si lo redondeamos, 367. Entonces, esa vendría a ser la cantidad de personas que voy a tener que encuestar. ¿Me dejo entender, por favor? Si alguien tiene una duda, que levante la mano. Miren, chicos, este es el tamaño para hallar la fórmula de manera infinita. Si se dan cuenta, acá no está la n en mayúscula. ¿Qué era la n en mayúscula? ¿Se acuerdan que era la n en mayúscula? Población. Correcto. ¿Y por qué no tenemos acá n en mayúscula, señorita? ¿Por qué? Porque va a ser infinita, no hay. Correcto. Porque es para un tamaño de muestra infinita y como lo infinito quiere decir que lo desconozco, no sé cuál es la población, pero también puedo aplicar una fórmula. En el caso suyo, jóvenes, sí tienen una cantidad de población, porque van a definir quién va a ser su población. El distrito de Chiclayo, el distrito de Pomalca, no sé. Las personas que están cerca al Parque Zonal, qué sé yo. Pregunto, jóvenes, valga la redundancia, ¿alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Se entendió? Sí, profesor. Genial. Chicos, se va a cortar, pero yo ya voy a culminar, se va a cortar, me queda menos de un minuto. Quiero que vuelvan a ingresar, por favor, porque les quiero dar un par de minutos, unos tips nada más. ¿Sí? A ver, voy a hablar hasta que se corte porque aprovecho la grabación. Jóvenes, la población no pueden ser todos. Ya, si yo digo todo el distrito de Chiclayo, si en el distrito de Chiclayo son 20,000 personas, no puedo hablar así. Porque en esos 20,000 están los niños que recién acaban de nacer, los niños entre 0 y 5 años, a ellos no les puedo preguntar. Las personas de 60 a 80 años a más, a ellos no les puedo preguntar. Entonces, si hablamos de toda una población, estamos metiendo a todos en un mismo saco.